Somos opinión. ...92.9... Somos la clave. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Presentan Combinación Clave. Muchos hablan. Otros critican. Pero en realidad, ¿quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión. Somos la clave. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya partiendo con nuestro primer invitado que está aquí sentado en el estudio. Él es Cristian Alvear, director nacional de Gendarmería. Director, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Me parece interesante conversar con la Dirección Nacional de Gendarmería porque de un tiempo a esta parte, director, se ha incorporado ya al acervo, casi diría yo, cultural de la población, que todo lo que tiene que ver con la delincuencia, lo que tiene que ver con las personas que terminan capturadas, no son partes aisladas, sino que todo aquello forma parte de un sistema donde hay una preocupación permanente de la autoridad por el tema de la delincuencia. Existen las pesquisas, las investigaciones, las capturas por parte de las policías, un juicio posterior y finalmente hay una sentencia que deriva todo esto en otra repartición que es básicamente Gendarmería y que de tanto en tanto uno lo sabe solamente por situaciones trágicas o por escapes o por incendios como pasó en la cárcel de San Miguel o por algún tipo de otra, y no está tan cabalmente interiorizada de cuál es ese rol en este sistema general que implica el combatir a la delincuencia. Por eso queríamos conversar con usted para que nos contara un poquitito cuáles son los planes de modernización de la institución, qué tanto cuesta reinsertar socialmente a personas cuando los costos de rehabilitar a alguien son muy altos y muy extendidos en el tiempo. Y por lo tanto hay mucha gente que dice, oye, no demos tanto recurso para rehabilitar, es mucho mejor armar otra cárcel y qué sé yo, apilar gente ahí. Así que queríamos conversar un poquitito de todo eso con usted. Bueno, primero que todo, dar las gracias, reitero, por la invitación. Yo creo que es interesante aclarar el rol de los sistemas penitenciarios en toda la sociedad, ¿no? La cárcel que ha sido reconocida o se ha mostrado más bien como un lugar de castigo, de represión. Lo que estamos haciendo hoy día como institución, conjuntamente con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es transformar estas cárceles en lugares de oportunidades. Claramente esto no es un proceso fácil, pero nuestra visión es dar reales oportunidades a la gente que lo merezca, entendiendo que hay un porcentaje de delincuentes muy menor que no van a seguir este camino, son delincuentes que uno denomina de la delincuencia dura. Pero lo que sí es trascendental es que la sociedad entienda el rol que Gendarmería presta a los 17 millones de habitantes de este país. Gendarmería no es una institución que trabaja solo para los privados de libertad, también trabaja y contribuye a la paz social, porque las personas que están privadas de libertad, ya sea en calidad de imputado, que la misma ley le confiere el principio de inocencia, pero si están privados de libertad y el juez no aplicó una medida cautelar distinta, significa que toma esta decisión la más la que priva de libertad a una persona imputada, y por ende podríamos decir que es la más gravosa como pena cautelar, es porque considera que esta persona constituye riesgo para la víctima y para la misma sociedad. Si posteriormente termina el mismo tribunal considerando que es responsable del delito que se le imputa y es condenado, también tiene dos opciones el mismo tribunal de condenarlo a una pena sustitutiva o una condena privativa. Y si condena a una persona una condena privativa es porque considera que su permanencia en medio libre constituye riesgo para la víctima y la misma sociedad. Entonces nosotros ya tenemos más de 41.000 personas que están en esa categoría de personas que están privadas de libertad y que constituyen riesgo para las víctimas y para la sociedad. Y el trabajo entonces de Gendarmería, partiendo desde la sola premisa, es contribuir a la paz social por tener a su cargo a estas personas que son de riesgo para la sociedad.
Ese es como lo primero para que la ciudadanía entienda que Gendarmería también contribuye a que ellos también transiten, caminen por las calles de manera más tranquila. En segundo lugar, el desafío institucional está en que estas personas que están cumpliendo condena en pena privativa y que han sido consideradas de riesgo puedan encontrar en espacios carcelarios oportunidades para reinventarse en la vida y disminuir la reincidencia. Otra cosa es lo que tenemos que hacer y desafíos importantes también en el contexto de pena sustitutiva, que es un camino por los cuales los países desarrollados han transitado, tratando de dejar privadas de libertad a las personas que realmente sean de riesgo para la sociedad y para la víctima, y también trabajando en una línea muy potente en lo que es postpenitenciario. El trabajo de Gendarmería es un trabajo importante y yo aprovecho la ocasión y nunca lo voy a dejar de hacer, de reconocer el trabajo que han hecho por décadas nuestros funcionarios de Gendarmería y que estamos haciendo hoy día para garantizar o contribuir más bien a esta paz social que tanto anhela la comunidad. Yo creo que el trabajo de Gendarmería en ese sentido es un trabajo profesional, altamente demandante, y lo que le da el valor agregado y ennoblece a la institución es tratar de recuperar personas. Estamos conversando con el director nacional de Gendarmería, Cristian Alvear. ¿Qué diferencia hay, director, de la tradición en un momento dado en que el director nacional de Gendarmería salía no de Gendarmería, sino que venía del mundo civil, venía del mundo político? Había una seguidilla de directores nacionales, ninguno de los cuales usaba uniforme. Y de pronto vuelve o por lo menos, se instala a alguien de Gendarmería propiamente tal que dirija la institución. ¿Qué diferencia hace eso? Primero, uno como funcionario cuando recién ingresa a esta institución se forma en una escuela profesional para administrar lo penitenciario, conocer y entender el mundo operativo, el mundo técnico relacionado con la reinserción social y el manejo también administrativo de la institución. Sin duda que para nosotros es una tremenda oportunidad como institución el que un funcionario de carrera esté dirigiendo Gendarmería hoy día. Es una tremenda responsabilidad. ¿El primero? No. En la historia, el quinto, sexto sereno. Pero lo importante es que hoy día nos toca en una coyuntura que yo creo que es propicia para asumir desafíos mayores. Queremos nosotros profesionalizar la función penitenciaria, entendiendo que esto no es una conducción solamente política, sino que también es una conducción técnico, estratégica y política en materia penitenciaria para poder ser capaces de responder a la exigencia de la misma ciudadanía. Nosotros no queremos ser reconocidos como meros carceleros. Los gendarmes somos agentes penitenciarios y agentes que contribuimos a la reinserción social. Eso hay que dejarlo claro, porque muchas veces Gendarmería se asocia a lo represivo, ¿no? Sí. A hacer cumplir las penas. No, ese es el trabajo quizás más básico, no menos complejo, pero básico que puede garantizar un sistema penitenciario. Toda vez que en el sistema cerrado es natural y normal estar enfrentando todos los días intentos de fuga, intentos de evasión, enfrentar elementos prohibidos que tratan de ingresar a las cárceles. El trabajo penitenciario diario y cotidiano que nosotros sin duda hacemos un esfuerzo importante con nuestros funcionarios para evitar que esto ocurra, pero junto con eso está el esfuerzo mayor, y insisto, en lo que ennoblece la institución es tratar de ver a estas personas que cometen delitos, que nosotros diferenciamos a aquellas también por su riesgo de reincidencia, verlas como seres humanos que pueden y merecen una oportunidad. Entendemos que hay un porcentaje, insisto, menor, pero existen, de aquellas personas que se denominan delincuentes duros y que pertenecen al crimen organizado transnacional incluso, que no van a tener ninguna posibilidad de cambio porque no lo quieren. Pero sí darle real oportunidad a la gente que espera que en espacios carcelarios se les den las herramientas para reinventarse la vida, y el esfuerzo de Gendarmería hoy día y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es dar esa oportunidad concreta. Hay un dicho que yo creo que es bastante efectivo, que me gustaría compartir con usted, que señala que lo único seguro en materia de cárceles en Chile es que si usted construye una cárcel, al mes está llena. Somos uno de los países que más se encarcela por habitante del mundo, no solamente de América Latina. Y eso le pone un peso muy fuerte a entre alguna de las cosas que usted está señalando, director. Por ejemplo, los planes de reinserción.
Yo tuve desafortunadamente la experiencia largo tiempo de la cárcel, y uno no ve tanto, o no veía en esa época, bueno, en esa época no había ninguna intención tampoco de reinsertar demasiado, pero uno veía siempre este choque que se da en otras políticas públicas también, pero como en ninguna otra parte se ve tan nítidamente este choque entre qué es más cómodo, fácil y barato. Si reinsertar cuesta mucha plata y toma mucho tiempo, es más sencillo y fácil armar otra cárcel y meter más gente presa, y que buscar que aquellas personas que eventualmente puedan ser primerizos o puedan tener opciones de ser rehabilitados y reinsertarse, se trabaje en aquello. Yo por lo menos vi una parte donde la rehabilitación era dejada básicamente a grupos religiosos muy pequeños y cero aporte de política pública del Estado. Bueno, hoy día estamos trabajando como Gendarmería en un proyecto que se va a lanzar el próximo día, no puede ser más incidente, pero sí es un proyecto que lidera el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un proyecto que se denomina Más R, en la cual hay una alianza público-privada bastante importante que uno, en todas las reuniones y sesiones que uno ha participado, que lidera nuestro Ministro de Justicia, se ve una apuesta importante e interés real en que esta alianza público-privada maximice los resultados en materia de reinserción social. Gendarmería no tiene el monopolio de la reinserción social y claramente necesita trabajar estratégicamente con aliados que pueden sumar a este interés que es del Estado. El delito y el delincuente no es un problema de un gobierno, un problema de una institución, es un problema del Estado. Entonces, en ese contexto uno ve con bastante optimismo todo lo que se está realizando hoy día y lo que podamos nosotros en los próximos años demostrar. Pero aquí la vigilancia y la reinserción no son bienes complementarios, son complementarios, no son sustitutos. Nosotros trabajamos en la recuperación de personas. Ahora, claramente en el sistema cerrado no hay nadie que esté privado de libertad voluntariamente, está contra su voluntad. Gendarmería tiene barreras físicas, tecnológicas, elementos disuasivos para evitar que estas personas logren su libertad de manera ilícita, ¿no? Por ende, insisto que el costo que se conoce hoy día de cuánto cuesta rehabilitar, yo lo discutiría en el sentido de que estas personas que están privadas de libertad no están privadas de libertad porque quieren estarlo, están porque el Estado requiere tener a estas personas a buen resguardo. Entonces siempre se toma el costo total de Gendarmería, incluidas las remuneraciones, y se subdivide por el total de los internos que nosotros atendemos, que son más o menos 140.000 en total en los distintos subsistemas, sino que habría también que dividirlo por los 17 millones de habitantes de este país, porque eso es lo que cuesta tener a estas personas que son consideradas de riesgo para la misma víctima y para la misma sociedad, tenerla a buen resguardo, mientras Gendarmería durante ese tiempo, en la población penal que es condenada, trata de recuperar a estas personas. Y en consecuencia el costo que se maneja siempre está relacionado con todo lo que se invierte en materia de seguridad y en materia de reinserción, pero hay que desglosar este costo y entender que el trabajo de Gendarmería también beneficia a los 17 millones de habitantes de este país y en consecuencia somos parte importante del circuito de la seguridad pública. No termina cuando el juez condena, termina incluso cuando esta persona sale en libertad y ver si efectivamente el tratamiento que aplicó Gendarmería tiene o no tiene buen puerto, y en ese sentido queremos nosotros también, dentro de lo que es la gestión institucional, avanzar en lo que es la medición, verificar si los programas que estamos haciendo nosotros lo estamos haciendo bien. Queremos retomar los estudios de reincidencia, que nos parece importante, el desafío de transformar una serie de datos que tiene Gendarmería en información y posteriormente en conocimiento que mejore también y aporte a la política pública. Queremos las cárceles también transformarlas en centros de intervención, no solo categorizadas por nivel de seguridad, sino por el nivel de aporte a la reinserción social. Es como los hospitales, ¿no? Ningún hospital tiene la misma tecnología, ni la cantidad de médicos, ni especialistas, ni pabellones en todos los lugares donde hay un servicio de salud. Están categorizados por nivel de complejidad. Nosotros igual queremos avanzar en la categorización de las cárceles por nivel de intervención. Vale decir, internos que requieran una alta intervención porque tienen un elevado pronóstico de reincidencia delictual, requieren mayor cantidad de profesionales, talleres, infraestructura adecuada para intervenir a este tipo de delincuentes, ¿no? Y eso también es un trabajo que Gendarmería está haciendo en el contexto más estratégico. También abrazar e incorporar tecnología.
Tenemos más de 1.400 funcionarios hoy día de Gendarmería que están cubriendo funciones de centinela a lo largo del país, y que podemos nosotros incorporar mayor tecnología y cambiando una vigilancia pasiva por una vigilancia activa que permita tener también la misma cantidad de gendarmes, pero en una relación más directa con la población penal. Mientras más control tenemos de las cárceles, mientras más presencia funcional tenemos al interior de las cárceles, mayor posibilidades tenemos de reinsertar. Mientras más insegura sea una cárcel, menos posibilidades tenemos de reinsertar. En consecuencia, un desafío también importante. Y aquí con el subdirector técnico Alejandro Arevalo, que también aprovecho de saludar, y lo mismo a Carlos Estefan como subdirector de Administración y Finanzas, estamos trabajando, y el subdirector de operativo, por cierto, el coronel Pablo Toro, trabajando en una lógica de integración. Aquí nada es aislado. Aquí Gendarmería es una institución y tiene que trabajar en pos de la seguridad y de la reinserción como un todo. El esfuerzo está ahí. Estamos haciendo y desplegando una serie de reflexiones que sean importantes, incluso desde el punto de vista presupuestario. ¿Cómo podemos hacer lo mismo, con los mismos recursos, maximizar la gestión? Y cómo podemos también abrirnos a una tecnología distinta que permita reutilizar o redistribuir nuestros funcionarios, generando mejores condiciones para la seguridad y reinserción, como también incluso discutir nuevas formas de construcción de cárceles, como por ejemplo la construcción de cárceles modulares, que nos permitiría a nosotros reducir ostensiblemente los tiempos de construcción y poder satisfacer en el menor tiempo demandas reales de cárceles que estén en condiciones de dar oportunidades. Estamos conversando con el director nacional de Gendarmería, Cristian Alvear. Director, hay una cosa que probablemente en ningún área, puedo equivocarme, pero creo yo que probablemente en ningún área, por una razón muy sencilla, porque la experiencia de la gente común y corriente, del gran grueso de los chilenos, respecto de las cárceles, no pasa por la experiencia de haber vivido en una cárcel, sino que pasa por, entre otras cosas, haber visto series de televisión como El Marginal, que yo le estaba recomendando hace un ratito, ver películas de la cárcel, haber escuchado a alguien más que hablara de la cárcel, pero no tiene, afortunadamente, una experiencia presencial. Y por lo tanto, bajo ese influjo de percibir la cárcel, el grueso de la gente, desde un punto de vista cinematográfico, si se quiere, lo que aparece, el mundo que se retrata, es un mundo de un choque entre el mundo de la Gendarmería con el preso, y donde básicamente se justifica mucho de lo que Gendarmería podría hacer, porque mal que mal está tratando con lo peor de la sociedad. Y por lo tanto, si es que hay que golpear, hay que golpear. Si es que hay que allanar violentamente, se allana violentamente. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, estamos hablando de los malos, y los malos que están presos. Y por lo tanto, esa mirada, ¿qué tanto consideran ustedes que afecta la imagen de Gendarmería, o qué tanto de ello es incluso en algunos casos cierto? Nosotros como Gendarmería, en la historia nuestra del año 40 hay un decálogo del vigilante de prisiones que contempla 10 puntos que son bastante importantes y significativos de entender lo que ya se estaba trabajando en la década del 40. Este decálogo fue aprobado el 11 de septiembre del año 1940 a través de la resolución 1176, que cuando uno lee este decálogo, que es muy corto, muy breve, hay una mirada del delincuente como una persona que tiene derecho a reinventarse en la vida. Y es bastante, desde el punto de vista de los principios, relevante recordar ese decálogo. Porque nosotros, la relación con los privados de libertad no es una relación de violencia, no es una relación en donde nosotros utilicemos los medios coercitivos todos los días. Aquí tenemos que entender que la relación con los privados de libertad es mucho más cercana a la que quizás el colectivo social cree. Nosotros, la relación que tiene Gendarmería es de respeto. Ahora, hay procedimientos, hay ciertos hechos puntuales que pueden alejarse de esta mirada, en la cual nosotros diría también, dentro de los ejes estratégicos, está generar una visión de respeto de los derechos humanos y ser garantes como agentes penitenciarios de aquello.
usted lo decía, estas personas que son lo más malo, ¿no?, de la sociedad, hay que pensar cuándo se transformaron en esto, ¿no? Cuando tenían 18 años, cuando nacieron en sectores quizás bastante vulnerables por lo general, y bueno, esta deformación puede que, y lo más probable que se arrastre desde que ellos han nacido, incluso antes, ¿no?, donde han enfrentado situaciones complejas, difíciles, no solo carentes lo económico, también afectivas, porque no ha habido familia. Gendarmería tiene que, y no solo Gendarmería, el Estado tiene que recoger que justamente esta realidad donde no hay presencia en estos sectores de Estado, están las bandas que imponen los sistemas de regla. Dentro de las cárceles nosotros tenemos que transformar esa realidad y darle reales oportunidades a estas personas que han nacido quizás al margen de lo que nosotros entendemos como sociedad. Y muchos hoy día expertos hablan más de reinserción, hablan de inserción social, ¿no? Y eso es un cambio no solo... Porque no la tuvieron nunca antes. Nunca digamos. antes. Entonces Gendarmería en ese sentido tiene que asumir ese desafío y lo que estamos trabajando con todos nuestros funcionarios y funcionarias. Sí, ahora ahí hay un punto muy interesante, porque quizás como en ningún otro segmento de la sociedad, el factor que permanece constante en Chile, que es el tema de la desigualdad, como en ningún otro lado, en términos de sus ciudadanos, se nota perfectamente en la cárcel. En la cárcel básicamente lo que ustedes atienden es gente vulnerable, como dijo, gente pobre. Si es que llega una persona de muy, altos recursos, llega generalmente por vía excepcional. Casi nada últimamente en materia de los delitos económicos, más bien puede suceder un problema puntual en términos familiares o lo que sea, pero básicamente ustedes conviven con un grupo vulnerable y generalmente pobre. Por lo tanto, si es que alguien puede atestiguar que una situación es estructuralmente desigual, es Gendarmería. Por eso que es importante entender que el rol de Gendarmería, en definitiva, puede hacer carne todo lo que nosotros declaramos en materia de inclusión social, en materia de justicia social, de una mejor democracia, porque tú trabajas con quienes quizás han estado más excluidos, marginados de lo que nosotros entendemos como sociedad. Nosotros, como alto mando institucional y muchos de los coroneles antiguos que ya están en retiro, y funcionarios estaban muy contentos cuando nosotros fuimos invitados por el presidente de la República a La Moneda, y en ese contexto obviamente todos los directores regionales, los subdirectores, con el ministro de Justicia, con el subsecretario de Justicia, y él nos emplaza efectivamente a asumir este desafío, más bien a señalarnos si estábamos en condiciones nosotros de apostar por la reinserción y no solo por la seguridad, y la respuesta fue obviamente inmediata. Tuvimos la oportunidad también días después, hablando del mes de diciembre del 2018, de llevar internos que trabajan hoy día en una intervención, de esta lógica de mucha gente que trabaja en distintos programas, ¿no?, distintas ONG. Particularmente en este caso fueron de internos que trabajan en un programa denominado Mandela de la Capellanía Católica, que fueron invitados a La Moneda, y tuvimos una 11 con internos que trabajan en el Mandela, que ninguno de ellos está con algún beneficio intrapenitenciario, provienen de la gente que está en la misma penitenciaría de las calles y galerías de la penitenciaría, y estuvieron compartiendo con el presidente en una 11 donde nosotros también estuvimos invitados. Y en esos testimonios uno recoge lo que usted acaba de señalar. Estas personas merecen oportunidades, y cuando se visibiliza y se reconocen como seres humanos, es el cambio que nosotros hoy día estamos evidenciando. Yo siento que Gendarmería está en un proceso de transformación importante. Gendarmería como institución quiere señalarle a la ciudadanía que hace un trabajo relevante para que ellos también tengan esta sociedad más segura, más tranquila y en paz. Pero también es importante que ellos asuman, porque aquí podemos trabajar con la alianza público-privada, ¿no? Los privados trabajando en cómo poder maximizar junto al Estado estas oportunidades para estas personas que han cometido delitos. Pero también la sociedad tiene que entender que cuando nosotros queremos construir una cárcel que tenga mejor infraestructura,
que pueda tener mayores talleres y mejores talleres, escuelas, estamos también trabajando por la seguridad de ellos, porque en la medida que Gendarmería pueda intervenir y darle reales oportunidades a estas personas, la probabilidad que vuelvan a reincidir claramente va a ser menor. Eso también es un desafío, que la ciudadanía entienda que estas personas que cometen delitos no siempre se tienen que secar en la cárcel y verlos como seres humanos despreciables, sino también hacer el esfuerzo, porque si queremos nosotros abrazar la inclusión, abrazar lo que es la justicia social, también tenemos que mirar a quien ha afectado en su minuto, por distintas razones, la seguridad de ellos mismos. Hoy día puede tener espacio en donde abandone el delito como medio de subsistencia y abrace el trabajo como cualquier otro ciudadano. Director, respecto de los años anteriores, el presupuesto de Gendarmería hoy día, incluyendo todo esto que está diciendo, ¿quedó igual? ¿Subió? ¿Bajó? ¿Cómo está? Este año, respecto al año anterior, subió un 2%. Lo que nosotros queremos efectivamente es trabajar también en demostrarle en este caso puntual, a quienes toman las decisiones de la política pública en materia penitenciaria y en política criminal, lo que estamos hoy día discutiendo, ¿no? Un peso, como usted lo decía al comienzo, en Gendarmería no es un gasto, es una inversión. Y no es solo inversión en estas personas, es inversión también en seguridad pública. Y eso hay que plasmarlo, hay que demostrarlo. Queremos hacer también una revisión interna en la gestión que hace hoy día Gendarmería. También hay mucho que mejorar y esa disposición está en revisar una serie de procedimientos que nosotros hacemos, generando la sinergia en la lógica del trabajo en equipo, en un trabajo mucho más integral. Si nosotros nos va bien en esta evaluación de los programas de intervención y podemos demostrar que haciendo estos ajustes podemos tener mejores resultados, sin duda que en este caso el Ministerio de Hacienda, a través de la DIPRE, nos va a entregar recursos en la medida que demostremos que estamos siendo eficientes y eficaces en el uso de los mismos. Sí, es un trabajo que estamos haciendo. Está bien, eso me parece interesante, pero la contraparte de esa lógica es que para que ustedes muestren resultados interesantes tiene que darse una cantidad de recursos posible durante un tiempo lo suficientemente amplio para que la reinserción pueda funcionar. Si la reinserción, yo creo que está medida por ahí, lo vi en un informe de algún lugar hace algún tiempo, la reinserción desde la cárcel debe ser de las tareas más largas y costosas que existen en cualquier país del mundo. Y por lo tanto, no sirve que de un año a otro haya subido 2% el presupuesto. Uno tiene que hacer una apuesta mayor. Y probablemente la apuesta tiene que hacerla en lo que se denomina normalmente el primerizo. La persona que por primera vez comete un delito, primera vez que cae a la cárcel, tiene probablemente más posibilidades de poder ser reinsertado que alguien que ha entrado y salido varias veces. El modelo que hoy día tiene Gendarmería como intervenciones, el modelo de RNR, que es riesgo, reincidencia y la responsabilidad o capacidad de respuesta a esta intervención, propone lo inverso, ¿no? Las personas que tengan mayor riesgo o reincidencia requieren mayor nivel de intervención. El primerizo no requiere mayor intervención. Sí. Entonces, acá... Pero le requiere mucho más recursos el segundo que el primero, digamos. O sea, la reinserción social requiere mayor intervención, sin duda. Mientras más negativo sea el diagnóstico, mientras más enfermo esté el paciente, más medicamentos requiere. Y en este caso puntual, Gendarmería tiene que avanzar y transitar por esta lógica. Mientras más riesgo de reincidencia, mayor intervención profesional, mayor infraestructura, mayor posibilidades de generar estas alianzas también para que esta persona, cuando tenga las competencias y capacitaciones que nunca tuvo, pueda también ser ubicado laboralmente. Y esos esfuerzos se están trabajando hoy día en este proyecto que, insisto, se va a lanzar el próximo día, que es bastante interesante en la apuesta que hay y también en la capacidad que tiene Gendarmería de responder satisfactoriamente a estas nuevas demandas. Pero, insisto, el trabajo penitenciario como tal tiene que ser mirado como una inversión en seguridad pública. Nosotros, como función de Gendarmería, siempre se ha visto el trabajo de Gendarmería como bastante poco valorado, ¿no? Poco entendido también. Y si uno no conoce, no valora.
el trabajo de gendarmería es bastante complejo. Y cuando digo gendarmería, hablo de gendarmes con uniforme y sin uniforme, que hacen un trabajo realmente complejo todos los días. Si esto no es un tema fácil, trabajar con personas que están privadas de libertad o que han sido condenadas, justamente reconociendo muchas veces sus orígenes, es un trabajo que, insisto, es complejo, pero también es muy noble lo que hace Gendarmería para contribuir a que estas personas tengan oportunidades distintas. Una última pregunta que la manda por Twitter Carolina Peña, y lo más cortito que pueda porque se me acercó el tiempo, pero ella hace una pregunta muy interesante. ¿Cuánto del presupuesto de la institución se destina al tratamiento y atención de los funcionarios por temas de problemas psicológicos que puedan tener como enfermedad laboral? Porque el estrés que se vive en una casa, yo me imagino que debe ser distinto al estrés que probablemente uno pueda tener en una pega común y corriente. Hay mayor, probablemente, variables que inciden en esa posibilidad. Dentro del trabajo en materia penitenciaria, y no solo en Chile, sino en el mundo, es un trabajo reconocido por ser un trabajo penoso y estresante. Y sin duda que nosotros asumimos como primer protagonista que es así. O sea, en esta lógica tensionante de enfrentar esta realidad y por años, muchos años. Gendarmería está haciendo un esfuerzo también en materia de trabajar con la salud mental de nuestros funcionarios. Y vamos a seguir en esa línea. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros tenemos funcionarios... ¿Tienen una tasa, por ejemplo, de problemas laborales derivados de problemas psicológicos más alta que el resto de los funcionarios públicos o comparativamente hablando? Estudios sobre esa materia no tenemos como para dar una cifra exacta, pero sí tenemos y asumimos que el trabajo penitenciario es altamente desgastante, estresante y requiere una intervención distinta, y tenemos dupla psicosocial en toda la región del país. Vamos a seguir en esa línea para trabajar también la salud mental de nuestros funcionarios. Es importante entender que acá el gendarme necesita estar muy bien en todo sentido. Si queremos dar oportunidades a quienes nunca la han tenido, tenemos que ser nosotros ejemplos de aquello, y para eso necesitamos estar bien, y ese trabajo nosotros no lo vamos a descuidar. Lo último, Fernando, quiero aprovechar el minuto, el segundo que tengo, para saludar también a nuestras funcionarias en el próximo conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Funcionarios que hacen un trabajo bastante complejo y difícil. Yo fui alcaide de la cárcel de mujeres Santiago, más de 400 funcionarias con las cuales uno trabaja, uniformada y no uniformada, que en todos los subsistemas y sistemas muchas veces hacen un trabajo que sacrifica incluso a la familia por responder a las exigencias institucionales, y vayan para ella nuestro saludo y más sincero reconocimiento por el esfuerzo que hacen por ennoblecer esta institución. Director Nacional de Gendarmería, Cristian Alvear, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí. Muchas gracias por la invitación. Volvemos. Gracias. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave.